Acá voy con ellas caminando montaña arriba y mientras voy caminando les voy contando alguna historia. Miren este cañón, lo espectacular que se ve desde por allá. Bueno, y acá me voy mostrando yo el rostrico para que ustedes me vean. Siempre les cuento historias a la gente que se encuentra en otros países, en cualquier parte. Y siempre hablo del tema de los hombres de las estrellas, porque en las diferentes culturas y en diferentes etapas del tiempo nos narran de los hombres que vinieron de las estrellas y visitaron. Hoy, por ejemplo, les voy a contar la historia de Bochica. No sé quiénes de ustedes han escuchado la historia de Bochica, un hombre que en Colombia, Fray Pedro Simón fue el primer cronista que recogió los datos. Como hombre occidental, pues lo calificó como un dios de los muiscas, pero ellos aseveran que no, que era un hombre común que vivía con ellos. Nentequeba era su nombre en algunas partes, tenía varios nombres. Dice que enseñó a tejer sus mantas, sus vestimentas, enseñó a hacer sus vasijas de barro, enseñó no solo a tejer, sino a cultivar la tierra. Fue un líder civilizador. Son los mismos muiscas quienes lo describen como un hombre de tez blanca, ojos claros y barbas blancas hasta la cintura. Dicen que sus pies eran descalzos y usaba un báculo de oro con el que se sostenía porque era un anciano. Hasta la actualidad, en la cultura muisca, se habla todavía de Bochica, Nenqueteba, Sadigua o Sue, el dios sol. Pero es algo muy complejo, ya se ha, como se dice, distorsionado mucho el verdadero mensaje. Según el cronista Fray Pedro Simón, dice que los indígenas habían hablado muy mal de Chichacún y Chichacún, encolerizado por las críticas de los indígenas, mandó un desastre, hizo un desastre enorme sobre la sabana. El río Sopó se desbordó, se unió con el Funza, que es el río Bogotá, inundaron toda la sabana y empezó el exterminio de la humanidad. Los indígenas, muy aterrorizados, asustados, corrieron en busca de Bochica, porque Bochica estaba en Sogamuzi en aquel entonces, en la actual hoy Sogamoso. Los chichas, que era otra civilización, no convivían con él, pero fueron hasta donde él a suplicarle, porque sabían que era un hombre justo, que podía ser escuchado. Y efectivamente se dice que Bochica se retiró a su bohío y se dedicó a orar, a meditar durante un tiempo. Luego les pidió a ellos que lo acompañasen hacia el sur occidente, y llegaron en una roca inmensa que había. Allí Bochica, con ese báculo de oro que tenía en sus manos, lo lanzó con fuerza. Cuando Bochica lanzó la vara de oro con fuerza, se dice que hubo un estruendo muy enorme sobre la tierra. La peña se rompió y salía muchísima agua que hacía harto ruido. Todos corrían despavoridos y así fue como se fue formando el Salto del Tequendama, que es hoy una catarata de más de 750 metros de altura, majestuosa, en la sabana de Bogotá, antiguo Bacatá. Este hombre de las estrellas dice que también les predicó a los indígenas y les dijo que había un solo Padre Altísimo que no tenía nombre porque no había humano que pudiera pronunciar su nombre. Dice que había un Padre Altísimo que no se podía medir. En efectivo, en una ocasión,
Bochica, antes de que ocurriera todo el tema de romper el salto de Tequendama, dice que todos fueron, pero él hablaba otra lengua, él no hablaba una lengua, pero se entendían por señales y por otras formas de entendimiento. Dice que Bochica, al que llamaron el dios de Colombia, fue sobre un arco iris que trepó montado desde donde lanzó la vara de oro. Era un hombre con unos, digamos, dones impresionantes, era un profeta de los indígenas enviado por el Padre Altísimo, innominado y sin nombre, como él mismo lo dijo. Y para concluir, nunca se supo si él murió. Se dice que un día se retiró, ya muy mayor, se retiró y se fue alejando. En una peña grande dejó una huella, en una roca grande dejó una huella, donde hasta hace muy reciente las mujeres embarazadas iban y raspaban un poquito de la peña para tomar en agua y tener un buen parto. Son muchas señales bonitas en esta temática que les comento de Bochica, Nenqueteva, Sadigua, el hombre que bajó de las estrellas a Colombia y anduvo con los indígenas muiscas y chichas en la sabana de Bogotá, que no se llamaba Bogotá, sino Boacatá, porque siempre les he comentado que todos los nombres ya tienen un significado y ya tenía nombre todo lo que había acá, así como el continente no se llamaba América, sino Aviala, y que todo tiene, América ya les comenté que le colocaron así porque el cartógrafo, el navegante italiano que hizo por primera vez el mapa, dijeron pongámosle América porque esto no tiene nombre, pero acá ya habían sociedades antiquísimas que a todo lo que vemos tiene un nombre. Un abracito de corazón a corazón para todos y todas, donde quieran que se encuentren con más historiecitas desde la montaña.